¿Es el agnosticismo un acto de valentía o una forma elegante de evitar la respuesta? Piénsalo por un momento. En un mundo donde parece que todos toman partido, creyentes firmes por un lado, ateos convencidos por el otro, el agnóstico dice algo que incomoda a ambos: no lo sé. Y esa frase, tan simple, puede sonar como humildad intelectual. O como cobardía disfrazada. Porque claro, es más fácil elegir un bando, ¿no? Es más cómodo tener una respuesta clara sobre Dios, ¿existe o no existe? La mente descansa cuando hay certeza. La identidad se fortalece cuando hay convicción. Las discusiones se simplifican cuando hay una postura definida. Pero el agnóstico vive en la tensión. No afirma. No niega. Duda. Y la duda, para muchos, parece debilidad. Sin embargo, detengámonos aquí. ¿Es realmente débil quien reconoce los límites de su conocimiento? ¿O es más bien valiente admitir que hay preguntas que superan nuestra capacidad de respuesta? El agnosticismo no es simplemente no decidir. En su forma más profunda, es una postura filosófica sobre el conocimiento. Afirma que la existencia o inexistencia de Dios no puede conocerse con certeza. No dice que Dios no exista. No dice que exista. Dice que no hay pruebas concluyentes. Y eso cambia todo. Porque no estamos hablando solo de fe. Estamos hablando de epistemología. ¿Qué podemos saber realmente? ¿Qué cuenta como evidencia suficiente? ¿Qué hacemos con el misterio? El creyente apuesta por la fe. El ateo apuesta por la ausencia de evidencia. El agnóstico reconoce que el tablero es más complejo de lo que parece. Ahora bien, la crítica más común es esta: el agnosticismo es una evasión. Es no querer comprometerse. Es quedarse en el medio para no incomodar a nadie. Y es cierto que, en algunos casos, puede ser así. Hay personas que se llaman agnósticas simplemente porque no han reflexionado lo suficiente o porque prefieren evitar debates incómodos. En ese sentido, sí puede convertirse en una postura cómoda. Pero reducir el agnosticismo a eso sería simplificarlo injustamente. Porque sostener una duda honesta no es cómodo. Vivir sin respuestas definitivas exige tolerar la incertidumbre. Y la incertidumbre genera ansiedad. Nos gusta la seguridad. Nos gusta sentir que entendemos el mundo. Nos gusta tener un mapa claro. El agnóstico acepta que el mapa está incompleto. Y eso puede ser profundamente valiente. Imagina reconocer que el universo es inmenso, que la conciencia es un misterio, que el origen de todo sigue siendo una pregunta abierta. Y aún así seguir buscando, seguir viviendo, seguir reflexionando sin cerrar la puerta con una afirmación absoluta. Eso no es pasividad. Eso es humildad intelectual. La historia del pensamiento humano está llena de ejemplos donde la certeza prematura frenó el conocimiento. Cuando alguien afirmaba tener la verdad definitiva, se cerraban otras posibilidades. La ciencia avanzó, en parte, porque aprendió a decir no sabemos todavía. El agnosticismo comparte algo con esa actitud, la disposición a no apresurarse. Pero aquí aparece un matiz importante. No todo agnosticismo es igual. Existe el agnosticismo pasivo, que simplemente no se interesa demasiado por la cuestión. Y existe el agnosticismo reflexivo, que ha pensado profundamente y concluye que la evidencia no es suficiente para afirmar ni negar. El primero puede parecer evasión. El segundo puede ser una postura filosófica sólida. También es interesante notar que muchas personas no son exclusivamente agnósticas, sino una combinación de posturas. Alguien puede ser agnóstico respecto al conocimiento, no sé si Dios existe, pero inclinarse emocionalmente hacia el teísmo o el ateísmo. La realidad humana rara vez encaja en categorías rígidas. Entonces, ¿dónde está la valentía?
Quizás en aceptar que no tener todas las respuestas no te hace inferior. Quizás en reconocer que la existencia de Dios es una pregunta tan profunda que reducirla a un eslogan es insuficiente. Quizás en resistir la presión social de elegir un extremo. Porque no nos engañemos, hay presión. En ciertos entornos religiosos, la duda es vista como debilidad espiritual. En ciertos entornos ateos, la duda es vista como falta de rigor racional. El agnóstico puede sentirse fuera de lugar en ambos. Y mantenerse firme en medio de esa tensión requiere carácter. Pero también debemos ser honestos, el agnosticismo puede convertirse en una zona de confort si se usa para evitar cualquier compromiso existencial. ¿Por qué más allá de la pregunta intelectual sobre Dios, hay preguntas prácticas? ¿Cómo vives? ¿Qué valores eliges? ¿Qué sentido das a tu vida? No decidir sobre Dios no te exime de decidir cómo actuar. Aquí es donde la discusión se vuelve más profunda. ¿Es necesario tener certeza metafísica para vivir con propósito? Muchas personas creyentes encuentran sentido en su fe. Muchas personas ateas encuentran sentido en la razón, el humanismo o la ciencia. El agnóstico, en cambio, construye significado sabiendo que la pregunta última puede permanecer abierta. Y eso puede ser liberador. Porque permite explorar. Permite aprender de distintas tradiciones sin casarse con ninguna. Permite cambiar de opinión sin sentir traición. Permite convivir con el misterio. Tal vez el verdadero problema no sea la duda, sino nuestra incomodidad con ella. Vivimos en una cultura que premia la seguridad y penaliza la ambigüedad. Decir no lo sé en una discusión suele interpretarse como perder. Pero en realidad puede ser el punto de partida para pensar mejor. El agnosticismo, en su mejor versión, no es indiferencia. Es reconocimiento de límites. Y reconocer límites es una forma de sabiduría. Al mismo tiempo, la valentía no está solo en dudar, sino en seguir buscando. Un agnosticismo que se queda quieto puede estancarse. Un agnosticismo que investiga, que dialoga, que lee, que escucha, que reflexiona. Se convierte en una postura activa. Entonces, ¿es valentía o evasión? La respuesta depende de la intención y la profundidad. Si el agnosticismo nace del miedo a confrontar ideas, puede ser evasión. Si nace del análisis honesto y la humildad intelectual, puede ser valentía. Pero quizá la pregunta más interesante no sea juzgar al agnóstico, sino examinarnos a nosotros mismos. ¿Defendemos nuestras creencias porque las hemos reflexionado? ¿O porque nos dan seguridad? ¿Rechazamos otras posturas por argumentos sólidos? ¿O por identidad? ¿Nos incomoda la duda porque amenaza nuestra sensación de control? Tal vez el agnosticismo funciona como un espejo. Nos recuerda que, en cuestiones últimas, todos caminamos con información limitada. Incluso quien afirma con absoluta certeza lo hace desde una interpretación. En última instancia, la existencia de Dios o su ausencia es una de las preguntas más grandes que podemos formular. Pretender que la respuesta es simple puede ser una ilusión. El agnóstico no afirma tener la última palabra. Y eso, en un mundo lleno de gritos y certezas inquebrantables, puede ser un acto silencioso de coraje. Porque no siempre es fácil vivir sin respuestas definitivas. No siempre es fácil decir no sé cuando otros exigen definición. No siempre es fácil aceptar que el misterio puede permanecer. Pero tal vez la verdadera madurez no consista en eliminar la duda, sino en aprender a convivir con ella. Así que volvamos al inicio. ¿El agnosticismo es valentía o evasión? Quizás sea ambas cosas, dependiendo de quién lo viva. Pero en su forma más auténtica, cuando nace de la reflexión y no del miedo, cuando es búsqueda y no apatía, cuando es humildad y no indiferencia. Puede ser una de las posturas más honestas que alguien puede adoptar frente al misterio de la existencia.
Y tal vez, en un universo donde tantas respuestas compiten por imponerse, atreverse a decir no lo sé todavía sea menos una huida. Y más un acto profundo de integridad intelectual. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.